Oh, no vengo nadie. No ha llegado nadie. ¿Qué te recarga de mí? ¿Ah? ¿Qué será? Puede ser la popita. No apareció nadie. Sí, creo que ahora llegó alguien, Carlos Mejía. Se había llegado alguien. Se había llegado alguien.
Belín. El 15. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Ray Belín, buenas tardes. El sábado posiblemente vamos a tener otra sesión de continuación de esta, posiblemente con un ejercicio. Mm, Si da tiempo de ver todo lo que está programado. Ujú. Eh, Ray Belín, ¿me escuchas? Dígame, jefe. No, solamente para saber si estabas allí. Estabas despierta. Está bien. Los demás, sí, sí como que están durmiendo, pero no sé dónde. Ah, vamos a empezar con esto. Y, pantalla temporalmente. Vamos a poner esto en hablante. Vamos para acá. Bueno, cuando hablábamos de los sistemas o las técnicas de recuperación adicional por inyección de agua, se hablaba de inyección externa e inyección interna. La inyección interna es lo que se llama inyección por arreglos. Normalmente no se aplica del todo a un yacimiento completamente, sino que se va aplicando por zonas en lo que se llama proyectos. Se, se hace un proyecto, una zona, si los resultados son buenos, entonces lo que se hace es que se va adicionando áreas, incluyendo proyectos adicionales. ¿Ok? El 1, 2, 3, 4, 5, depende. Y puede incluir desde 7 arreglos a tanto como sea necesario, ¿no? Como está ese diagrama donde se puede ver una gran cantidad
de arreglos que, como podrán ver, no todos son regulares. En un principio, cuando se comenzó a inyectar por arreglos, como no había un plan de perforación de pozos organizado, o sea, que fueran todos en línea, que fueran espaciados a tanta distancia, porque la práctica de todo esto siempre empezó en los Estados Unidos, donde cada persona es dueña del terreno y de todo lo que está debajo. Entonces cada quien ponía los pozos donde le parecía. Entonces para un mismo, así tuvieran varios pozos drenando del mismo yacimiento, diferentes propietarios, pero cada quien los tenía perforados y todo eso. Cuando las cosas comenzaron a tratar de hacerse más organizadas, tomando en cuenta que todos estaban drenando de la misma zona y todo, entonces fue donde empezaron los problemas de cómo hacer que los proyectos funcionaran bien. Entonces empezó la parte de organizarlos por arreglo, o sea, ir pensando a futuro cómo querías que tus pozos fueran a estar en el momento que fuera un proyecto de inyección de agua. ¿Qué significa esto? Que ya debo tener, cuando ya voy a empezar el desarrollo de un yacimiento, la posibilidad de un proyecto de recuperación adicional. ¿Dónde puedo pensar yo en un proyecto de recuperación adicional? Yacimientos grandes y yacimientos cuyo mecanismo principal o mecanismos principales en ese orden van a ser expansión roca-fluido inicialmente y gas en solución. Son por lo general los mejores candidatos para un proyecto de recuperación adicional. Claro está, un yacimiento con un acuífero, que tenga un acuífero poco activo o de poca energía, se puede utilizar también para un proyecto de inyección de agua, simplemente inyectando en el acuífero. O sea, el agua, la energía que le falta, inyectársela desde superficie. Igual que un yacimiento con capa de gas, también puedes comenzar, pero no es tan efectiva. Tú puedes comenzar a inyectar gas para hacer que el proceso se active y pueda funcionar mejor. Entonces, los arreglos de pozos son la forma como se disponen los pozos, inyectores y productores para llevar a cabo la recuperación de hidrocarburos de un yacimiento. Ahora bien, cuando se habla de un proceso, un proyecto de recuperación adicional, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la razón de movilidad entre el fluido que está que está desplazando y el desplazante. Ahí podemos ver que la razón de movilidad es la movilidad entre el fluido desplazante respecto del fluido desplazado. ¿Y qué es la movilidad? La relación K efectiva, la K efectiva sobre la K sobre la viscosidad para cada uno, para la fase desplazante y para la fase desplazada. Entonces, dependiendo de la razón de movilidad, un proceso puede ser muy atractivo como puede no serlo. Hay procesos, normalmente se habla de que los procesos, la razón de movilidad debería ser la unidad o menor que la unidad para que el proceso fuera a favor del fluido desplazado. ¿Ok? Cuando es mayor que la unidad significa que el fluido desplazante tiene más movilidad que el fluido desplazado y eso va a hacer que pudiera bypassear al fluido que va desplazando. Entonces, en la industria muchos campos son sometidos a recuperación adicional y fueron desarrollados con pozos que más o menos ya tenían la idea, o sea, podían ser líneas que desarrollaban, eran cuadrados, pero de luego tú ubicando los pozos inyectores, tú los puedes convertir a hexágonos, pentágonos, o simplemente un cuadrado con un pozo en el centro. Hay muchas formas de organizarlo en un arreglo. Entonces, cuando no
cuando no se tenía un espaciado regular, muchos proyectos que se implementaron no llegaron a ser lo suficientemente buenos precisamente por eso. O sea, la eficiencia de barrido en ese tipo de procesos no era tan buena como se debía esperar. Entonces, en la medida en que se conoció más sobre la parte de yacimientos, ya las cosas se empezaron a ver de que no era tan sencillo como asumir un yacimiento homogéneo, que todo era perfecto, que con una sola porosidad podía tener una idea de lo que era el yacimiento. Entonces, hubo que considerar algunas cosas, entre eso, cuando se hablaba de proyectos de recuperación adicional, arreglos especialmente espaciados uniformemente para tener un punto de referencia con respecto a lo que se iba a hacer. Entonces, normalmente, y esa fue la práctica a la que se fue, se trataba de que los arreglos que quedaran para los pozos ya estuvieran más o menos programados, pero que tuvieran las facilidades de que en caso de alguna circunstancia, porque por lo menos tú podías tener una zona de yacimiento con muy buenas propiedades y otra con malas propiedades, entonces lo que te servía bien para una parte del yacimiento no te podía servir, no era tan atractivo para la otra parte, donde posiblemente las complicaciones iban a ser mayores. Entonces, cuando se define qué tipo de arreglo se va a tomar en cuenta, no es solamente la forma, hay que tener en cuenta la estructura, las características geológicas del yacimiento, las propiedades, cómo son la distribución de permeabilidades, cuál es la razón de movilidad de los fluidos, como ya mencioné, y sobre todo cuál es el mecanismo de producción y, o sea, cómo el yacimiento ha sido desarrollado en su etapa primaria. Ahora bien, cuando se habla de un arreglo, hay tres aspectos que se destacan y que vamos a decir, lo caracterizan. Uno es lo que llaman la relación D sobre A, que es donde es la distancia más corta entre líneas de pozos de distintos tipos, situadas una a continuación de la otra, en una misma columna. Si ven la imagen allí, pueden ver lo que se indica que es D. Y A es la distancia más corta entre pozos de un mismo tipo que se encuentran en una misma línea de pozos. Primero se encuentra en una misma columna, los otros se encuentran en una misma línea. ¿Ok? D sobre A. Otro factor es la relación RPI-APP, relación pozos inyectores a pozos productores. Es decir, si yo voy a inyectar en un pozo, inyector tanto, o, o necesito inyectar tanto volumen para que a un pozo, de forma tal de que el pozo productor reciba tanto volumen de inyección, entonces yo tengo que ver cuántos pozos inyectores debería tener por cada pozo productor, de forma tal que me diera una relación. O sea, tener una relación de cuántos inyectores necesito por cada productor. O sea, que tengo que, por lo menos por las facilidades que tengo y todo eso, necesito utilizar 4 inyectores para poder darle el 100% del agua que tengo que enviar para desplazar el petróleo hacia un productor X. O necesito un pozo inyector que me cubra todo el volumen. O sea, mientras más alto sea ese numerito, pues si yo necesito 4, significa que necesito más pozos. Entonces, eso tiene mucho que ver con la parte de la inversión que habría que ver en el desarrollo. Y la unidad del arreglo, que es, ok, puede ser complejo trabajar con 4 pozos, por lo menos si vemos ese tipo de arreglo, con 2 pozos inyectores y 2 pozos productores, por decirlo de alguna forma. O si lo vemos allí, yo tengo un inyector allí que me está afectando 3 pozos productores, arriba y abajo.
Y si vamos al caso, seguir, extendemos esa línea, todo eso es lo que se ve allí. Tengo un inyector que me afecta a tres pozos productores. Los pozos productores son los círculos, los inyectores son los triángulos. Entonces, si vemos la estructura, hay un rectángulo allí. Entonces, yo puedo hacer todos mis cálculos con respecto a lo que un rectángulo formado por un pozo productor y un pozo inyector, como se marca allí, que me sea representativo de lo que es el arreglo. Entonces, yo puedo hacer todos los cálculos de ingeniería asociados a ese arreglo, a esa unidad de arreglo. Y básicamente el resultado que tiene eso es válido para el arreglo. O sea, lo que eso me dice es equivalente a lo que voy a conseguir del arreglo. Hay muchos tipos de arreglos. Uno de los más comunes, o sea, de los primeros que se utilizó, empuje en línea directa. Esto es básicamente el que vimos anteriormente. Déjenme revisar acá. Este que está acá es un empuje en línea directa. Tienen los productores en una línea y frente a él, del lado, en la línea de abajo, están los inyectores, ¿verdad? En línea directa. Hay uno en línea alterna donde simplemente el inyector se coloca, se ruedan media distancia, medio A respecto a la línea de productores. Entonces, empuje en línea directa. Normalmente él se trató de simular lo que es el colocarle un pozo inyector directo a cada pozo productor, ¿ok? Para tratar de alcanzar una eficiencia del 100% en el momento de la ruptura. Entonces como dice, tratando de crear un plano vertical que se moviera uniformemente hacia todos los pozos productores. Entonces, esto, como dicen, físicamente no se puede porque una de las cosas que para que ese frente sea uniforme y avance uniformemente, las propiedades tienen que ser uniformes y eso no se da. Entonces, como dice, el arreglo de empuje en línea directa, simplemente lo que hace es que crea como un balance entre pozos productores e inyectores, de forma tal de que básicamente el efecto pareciera ser el de un frente que avanza uniformemente desde el inyector hasta los productores. La capacidad de flujo y eso se calcula con la unidad del arreglo, es cuánto sería la tasa de producción que yo pudiera esperar del arreglo como resultado de esa forma o ese tipo de empuje que estoy estableciendo o del tipo de arreglo que estoy utilizando. Entonces, para cada tipo de arreglo hay una forma, hay una ecuación que me permite estimar la tasa de petróleo que yo puedo recuperar por cada arreglo. O sea, si yo tengo un arreglo de 5 pozos, significa que son 4 productores y un inyector, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a tener como arreglo. Entonces, lo que yo espero de cada uno de los arreglos que yo coloque en el yacimiento que tenga esa misma forma, es que él me responda de acuerdo a las características del yacimiento. Unidad de línea alterna o diagonal. Si observan la figura, van a ver que la línea de inyectores se desplazó un espacio y mientras en la unidad del arreglo era un rectángulo, aquí vemos que es un triángulo. ¿Sí? Entonces, este tipo de arreglo es una modificación del arreglo de empuje en línea directa. Se origina al desplazar los pozos inyectores a lo largo de la línea una distancia de igual a A medio, o la mitad de A. De esta manera, un pozo productor es ubicado en los vértices. La capacidad de flujo continuo para un tipo de arreglo de si M es igual a 1 es la siguiente. Como dije, M, ¿qué es? La razón de movilidad. ¿Qué significa que M sea igual a 1? Que la razón de movilidad de la fase desplazante
sobre la, es igual a la razón de movilidad de la parte desplazada. Y por lo tanto, al ser los valores iguales, me da 1 como razón de movilidad. Entonces, como ven, también tiene su ecuación. Si la observan, es básicamente la misma ecuación de la anterior, pero cuando vemos cómo se calcula la relación pozos inyectores a pozos productores, en aquella era 6 por 6, 6 sobre 6. Vamos para atrás un momentito. 6 sobre 6 igual a 1. Aquí es 4 sobre 4 igual a 1. ¿Ok? Me moví. Ok, vamos para adelante. Este es un efecto del tipo de arreglo en la eficiencia de barrido. Aquí tenemos para línea directa y línea alterna. Es eficiencia de barrido área en el eje vertical y razón de movilidad igual a 1. Y veo muy bien qué es lo que hay abajo. Entonces, aquí tú puedes tomar, dependiendo del valor que tomes en el eje horizontal, tú entras dependiendo del tipo de arreglo y puedes estimar aproximadamente cuál sería la eficiencia de barrido areal que tú puedes tener. Ujú. Aquí asume que la razón de movilidad es igual a 1. ¿Qué es lo que pasa si la razón de movilidad fuera mayor de 1? O sea, lo que tú tienes que hablar en ese caso, que lo que tienes allí es muy optimista. Y si fuera menor que 1, quiere decir que es optimista, es pesimista. Lo que se está dando, pues, lo estás haciendo para una razón de movilidad igual a 1. Que lo puedes hacer para diferentes razones de movilidad, sí se puede hacer. Pero, o sea, siempre se va a ver, ya eso implica cálculos matemáticos. Las gráficas estas se generaron básicamente para facilitar el trabajo y tener un orden de magnitud igual. En un yacimiento tú no puedes aspirar a tener la certeza de 100% sobre lo que estás planteando. Entonces necesitas un orden de magnitud. Acuérdate que estamos trabajando con algo que todas las ecuaciones que se utilizan parten del principio que el yacimiento es homogéneo, que todo el desplazamiento es tal, que todo es la maravilla del mundo, y el yacimiento homogéneo no es. La tasa de inyección no va a ser constante porque las bombas se van a parar, les van a hacer mantenimiento por paradas, le van a hacer, entonces y el flujo va a ser estable, continuo y todo eso. Y en un principio, y aparte de eso, las fallas mecánicas que pueden ocurrir y todas las cosas habidas y por haber. Es cierre de producción, hay muchísimas cosas a lo largo de la vida productiva de un yacimiento que van a afectar la teoría sobre la cual se plantea todo. Arreglo de 5 pozos es otra forma de arreglo. Este tipo de arreglo es un caso especial de un arreglo en línea alterna cuando D sobre A es igual a 0,5. Los pozos se perforan y forman un cuadrado en cuyos vértices se encuentran los pozos de inyección y en el centro el pozo productor. Es muy eficiente, este es un tipo de arreglo muy eficiente, proporciona una gran eficiencia de barrido para una relación de movilidad estimada de 1. Y ahí tienen las ecuaciones para determinar la tasa de flujo, ¿no? Que me puede dar la unidad del arreglo. Que tal vez el de 5 pozos es tal vez uno de los arreglos más populares que se tiene a nivel de inyección de agua, sobre todo. Ahora, sobre todo cuando tienes yacimientos con propiedades muy complicadas, muy difíciles, es cuando necesitas arreglos con un mayor número de pozos.
Pero para un yacimiento básicamente bueno, de buenas propiedades y todo eso, un arreglo de 5 pozos tal vez es la condición ideal. Tienes arreglo de 7 pozos, en este caso forman hexágonos regulares, forman los pozos inyectores en los vértices del hexágono y el productor en el centro. ¿Por qué necesito tanto? Posiblemente la inyectividad de los pozos sea baja, entonces necesito un gran número de pozos inyectores para poder cubrir y o las propiedades son bastante heterogéneas. Se puede considerarse un arreglo en línea alterna cuya relación de horas es igual a 0,866. No es común y se utiliza cuando la inyectividad, en el caso de los inyectores, es baja. Es decir, las formaciones son difíciles para poderles inyectar fluido. Entonces, o necesitas mucha presión, o si necesitas fracturar para poder inyectar fluido, y sin embargo, no, la tasa de inyección que puedes tener por cada pozo inyector es bastante baja. Necesitas un gran número de pozos inyectores. Aquí hay una tabla resumen donde puedes ver el tipo de arreglo, la unidad del arreglo, la relación pozos inyectores a pozos productor y la ecuación para calcular la tasa de flujo, pues, la tasa de flujo del arreglo. Ahora, eficiencia de barrido. Eficiencia de barrido es es el área contactada por el fluido desplazante respecto al área total que debería ser contactada. Vertical de barrido es el área transversal contactada por el fluido desplazante sobre el área transversal total. Área transversal es la que se opone. Área contactada es el área superficial. El área transversal es el área que se opone al flujo. Eficiencia volumétrica de barrido es el volumen de petróleo contactado por el fluido desplazante respecto al volumen de fluido o de petróleo originalmente en el área contactada del yacimiento. Esto es para que vean más o menos lo que pasa con cómo se comporta realmente el frente, ¿no? Uno diría, no estoy inyectando y aquí tengo, es un pozo inyector, un pozo productor. Por decirlo así, en una unidad de arreglo donde tengo un pozo inyector, un pozo productor. ¿Qué pasa? Fíjense que al principio, en el caso 1, el frente que se empieza a crear dentro del área que supuestamente voy a afectar es bastante uniforme, ¿no? Igual que pasa en el 2. Pero ya después de cierto tiempo de inyección, comienza a crearse como una flecha que comienza a avanzar de más donde que se está moviendo mucho más rápido que el resto, y que comienza a avanzar hacia los pozos productores. Entonces, fíjense que en el caso 5 ya tenemos la ocurrencia de las rupturas y sin embargo, no toda el área que deberíamos haber contactado la hemos contactado. Por eso es que se dice, o sea, hay que seguir inyectando porque hay mucho aún petróleo en la zona rayada que se puede producir en la medida en que el resto de esa zona tiende a ser parcialmente desplazada, porque bueno, el frente va a ampliarse lateralmente también. Eficiencia de variedad real es volumen de petróleo contactado móvil sobre volumen de petróleo contactado. Eficiencia de desplazamiento, 10 minutos.
Eficiencia de recobro es la eficiencia de desplazamiento sobre la eficiencia volumétrica. Esto es para que vean más o menos desde el punto de vista microscópico, porque la mayor parte de estas ecuaciones fueron derivadas de pruebas de laboratorio. ¿Ok? Por lo menos tenemos múltiples capas. Entonces podemos ver que verticalmente el desplazamiento vertical no es uniforme, aunque pudiera ser que arealmente sí lo sea. Es que metrización de eficiencia areal, eficiencia vertical y eficiencia de desplazamiento. La eficiencia de barrido areal ante la ruptura puede determinarse por esa ecuación. Volumen inyectado, volumen poroso del arreglo multiplicado por la saturación promedio a la ruptura menos la saturación de agua inicial. Y ese W promedio a la ruptura, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Mm? En la curva de flujo fraccional de agua. Ujú. Allí mismo es. Aquí aplica la ecuación de flujo fraccional de agua. Hay una serie de gráficos, dependiendo el tipo de arreglo, y que me permiten determinar, dependiendo el arreglo y la razón de movilidad, puedo determinar la eficiencia de barrido. En este caso, la eficiencia de barrido areal, eficiencia de barrido areal. A la ruptura, apertura, como función de la razón de movilidad. Ahí también tengo una expresión matemática para fracción de flujo en la zona barrida. Flujo fraccional de agua, para también ser. Fracción del flujo total que viene de la zona barrida es igual al flujo fraccional FW. Y se supone que en la zona barrida solamente fluye agua. En este caso estamos hablando del recíproco de la razón de movilidad y porcentaje del área barrida. Como le digo, la mayor parte de esto se determinó a nivel de laboratorio. Investigadores como Muscat, Pratt, que básicamente trabajaron creando simulaciones de laboratorio para diferentes tipos de arreglos, después en línea directa, después explicando claro, nuevamente la unidad del arreglo, ¿no? Para ello. Entonces pueden ver, de acuerdo a la razón de sobre A, pueden ver sería aproximadamente cuál sería la eficiencia de barrido. Lo hicieron para varios, o sea, se puede construir una gráfica con eso y poder tratar de hacer unas interpolaciones. Fíjense que los valores son de 0,5, 1, 2, no son tan cercanos. Y para razones de pozos, por lo menos 5 pozos, 7 pozos, 4 pozos, creo que 8. Muscat, básicamente, fue quien desarrolló, trabajó más
y obtuvo esos valores de eficiencia dependiendo de la regla. Raibeli regresó. Entonces, en el libro de Magdalena de Ferrer está esta unidad, la que sigue a la parte de ¿ya? Desplazamiento invisible. Les recomiendo que lean, de hecho, una miradita. Aquí no hay tantas gráficas como hay allí, porque para algunos tipos de arreglo hay gráficas como esta, que fueron desarrolladas para facilitar, trabajar con eso, con ese tipo de arreglo. Esto es mucho más complejo que lo que era el desplazamiento de Bockey-Level, la teoría de desplazamiento de Bockey-Level. Entonces, en este caso, por lo menos las curvas a nivel de laboratorio desarrolladas por los investigadores se pueden utilizar para facilitar algunos procesos de cálculos y de obtención de valores, por lo menos, valores de factores de recuperación y todo eso de cada tipo de arreglo que se tiene, que se puede utilizar en recuperación adicional. O sea, los cálculos no son nada complicados, o sea, simplemente determinar la razón de movilidad, la razón de sobre A, por decirlo de alguna forma. En el caso de flujo fraccional de agua también lo puedes necesitar, el SWP, ¿ok? Bueno, quedan teóricamente 2 minutos. Eh, bueno, creo los primeros que están aquí, yo diría que el día sábado vamos a tener otra sesión de esta materia, posiblemente con un ejemplo de un ejercicio para un arreglo de cosas. Creo que lo que tengo por ahí. Respecto a la nota del primer corte, ya por lo menos en el caso de F ya tengo las notas, pero no las he pasado en limpio, las tengo anotadas en una hojita de notas. Y me falta cargar el 20% en la plataforma. Eso lo debo estar haciendo el fin de semana. ¿Qué más? Espero que para la semana que viene ya las cosas pueda, podamos estar en contacto más normalmente. Las últimas 3 semanas he estado bastante limitado en cuanto a accionar. Entonces, así que la clase de hoy es la que debió haberse dado la semana pasada. Y la del sábado va a ser la que corresponde esta semana. ¿Alguna pregunta? Ujú. Con respecto a la grabación, espero poderla montar, si no hoy, mañana. Bueno,